Hola, bienvenidos, buenas noches, Dios los bendiga. Gracias a Dios ya estamos en viernes de curso de este ministerio Jesucristo Gobierna. Su amigo Edgar Pulido les da la más cordial bienvenida. Ya estamos hoy a 23 de julio de este mes de julio, que ya también se nos fue rápido. Pues ya terminamos el curso del profeta Daniel la semana pasada. Iniciamos con el curso Camino al Apocalipsis, también lo terminamos y hoy vamos a dar comienzo con un nuevo curso, el cual hemos titulado Tiempos Finales, porque así nuestro Señor Jesús puso en nuestro corazón que demos este curso por los tiempos que nos ha tocado vivir, que son tiempos finales, y eso es lo que vamos a estar hablando a partir de hoy y pues lo que el Señor ponga en nuestros corazones. Vamos a dar hoy una introducción al curso, a los temas que estaremos viendo en este curso. Gloria a Dios. Es muy importante los cursos que dimos anteriores con respecto a Camino al Apocalipsis, el libro del Apocalipsis y el libro del profeta Daniel. Son dos fundamentos básicos para poder entender estos tiempos, los tiempos finales. Veremos que no nada más en estos dos libros están escritos las profecías acerca de estos tiempos, sino que a través de toda la Biblia vamos a ver cómo Dios ha ido revelando progresivamente lo que Él iba a hacer en el futuro. Y pues para ello hemos escogido un texto base ahí en el libro del profeta Isaías, que vamos a estar leyendo el día de hoy. Es Isaías 44, versículos 6 al 8. Pero pues primero hagamos una oración. Vamos a orar, vamos a poner este curso en las manos del Señor. El curso del profeta Daniel fueron 23 lecciones y pues bueno, vamos a ver cuántas lecciones el Señor pone en nuestro corazón que demos acerca de este nuevo curso, tiempos finales. Amén. Gloria a Dios. Vamos a hacer una oración y dar gracias a Dios. Señor, te damos gracias en esta tarde. Gracias porque tú nos permites continuar aprendiendo de tu palabra, esta bendita palabra que tú nos has revelado, que tú nos has dado, que tú nos has regalado. Gracias, Señor, te damos por este nuevo curso, tiempos finales. Queremos que nos des sabiduría. Espíritu Santo, danos por favor sabiduría, entendimiento, discernimiento y que podamos sentir, vivir estos tiempos que vivimos para poder estar listos y preparados para tu venida. Eso es lo importante, que necesitamos estar listos para tu regreso, Señor, para estos tiempos difíciles. Como tú nos enseñaste, Jesús, hace 2000 años, serían tiempos como nunca los ha habido ni los habrá posteriores. O sea, serán tiempos muy, muy, muy duros y por eso tenemos que estar listos como iglesia de Cristo. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pues acompáñenme, por favor, vamos al libro del profeta Isaías. Ahí está en el Antiguo Testamento, Isaías capítulo 44, versículos 6 al 8, son 3 versículos. Quiero que me pongan mucha atención, gloria a Dios, gracias a Dios, porque la palabra de Dios es poderosa, nos enseña. Y fíjense lo que le dice el Señor al profeta Isaías. 44, 6 de Isaías, dice así: así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero. Aquí se presenta Jehová en el Antiguo Testamento a Isaías y se presenta como se presentó nuestro Señor Jesucristo en el libro del Apocalipsis. Yo soy el primero y yo soy el postrero, o sea, el último, el alfa y el omega. Y fuera de mí no hay Dios. Gloria a Dios, aleluya. No hay otro Dios más que el Dios de la Biblia.
Versículo 7. ¿Y quién proclamará lo venidero? Hace una pregunta. Dios, Jehová. ¿Quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Pueblo antiguo, pues está hablando del pueblo de Israel. Dice así: anúncienles lo que viene y lo que está por venir. No teman ni se amedrenten. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego, y vosotros sois mis testigos. O sea, a nosotros nos está poniendo Dios como testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Gloria a Dios. Bueno, pues bienvenidos otra vez a todos. Dios los bendiga. Hoy daremos comienzo a este nuevo curso que hemos titulado Tiempos Finales. Gracias a Dios. Concluimos ya los dos cursos anteriores, Camino al Apocalipsis, que tuvimos 36 lecciones. Y después estudiamos el libro del profeta Daniel, donde tuvimos 23 lecciones. Prácticamente entre los dos cursos, 36 más 23, pues son un año. En un año estudiamos 2 libros de la Biblia, pero que han traído gran bendición a nosotros. Y que sería muy importante que aquellos que no los hayan tomado, pues los puedan tomar. Están todos aquí en nuestra página de YouTube, de Facebook, están todas las lecciones. Ustedes pueden poco a poco, cada lección pues es de alrededor de 1 hora, pues poco a poco pueden irlos tomando. Están numeradas las lecciones y pues yo les recomendaría a los que no los han tomado que los tomen, porque son un fundamento básico para poder entender toda la profecía bíblica. Pero como veremos en este curso, pues este curso abarca toda la Biblia, porque toda la Biblia es profética, hay profecía en la Biblia. Hay diferentes posturas. Unos dicen que solamente un 35% de la Biblia es profética, otros dicen no, pues es más el porcentaje. Yo le calculo pues más de un 60, un 65% que la Biblia es dirigida hacia lo profético, hacia lo futuro. Amén. Aún historias pasadas tienen que ver con lo que vendrá en el futuro. O sea, al Señor no se le escapó absolutamente nada. Y aquí en esta orden que Dios le da al profeta Isaías, pues le dice claramente, dice: ¿quién proclamará lo venidero? ¿Quién lo va a declarar? Dice, y lo pondrá en orden delante de mí. Gloria a Dios. Eso es lo que estamos haciendo. Estamos obedeciendo la palabra de Dios, proclamando lo venidero, poniéndolo en orden, porque el Señor es un Dios de orden. Amén. Entonces, vamos a ver que en este curso de tiempos finales, va a abarcar desde el libro del Génesis hasta el libro del Apocalipsis. Amén. Desde el primer libro, Dios ya nos estaba avisando cuál sería su plan de redención para el hombre, que fue poco a poco fue revelando a través de todos los libros de la Biblia. Nos fue revelando cuál sería ese plan de redención. Y en este texto, pues Dios que le hace esta pregunta a Isaías, pues fue escrito 2750 años, hace 2750 años, 750 años antes de Cristo, y a partir de Cristo pues han pasado esos 2000 años, o sea, más de 2750 años, en los cuales el Señor le dice a Isaías: ¿quién proclamará lo venidero? ¿Quién lo declarará? ¿Quién lo pondrá en orden delante de mí? Dice, anúnciale, le da una orden Dios a Isaías, y nos la da a nosotros el día de hoy: anúncienles lo que viene, porque ustedes son mis testigos. Gloria a Dios. Gracias a Dios. Nosotros somos testigos de lo que el Señor nos ha enseñado, y tenemos que testificar lo que Cristo, la palabra de Dios, la Biblia,
nos ha enseñado a nosotros. Entonces, el dar este curso pues es una orden dada por el Señor, está basado en la palabra de Dios, repito, desde Génesis a Apocalipsis estaremos utilizando muchos de los libros de la Biblia que hablan de los tiempos finales, de los tiempos que estamos viviendo, y vamos a aprender de estos tiempos que son gloriosos, que nos ha tocado vivir. Amén. Vamos a entender por qué podemos llamarlos los últimos tiempos. Amén. Esto es bien importante, porque de entrada nos podríamos hacer muchas preguntas. Miren, de entrada podríamos preguntarnos por qué podemos discernir que ya estamos viviendo en tiempos finales. Siempre esta es una pregunta, ¿no? Porque dicen, no, pues mira, terremotos, hambres, epidemias, pues siempre ha habido a través de los siglos. Bueno, vamos a discernir de acuerdo a la palabra de Dios por qué podemos llamar estos tiempos los tiempos finales. Otras preguntas que nos podríamos hacer son, pues, ¿por qué le llamamos tiempos finales? ¿Que acaso Dios, el mundo se va a terminar? Esa es una pregunta, ¿el mundo se va a terminar? Finalmente el ser humano terminará destruyéndose a sí mismo o destruyendo la tierra con base a su egoísmo desmedido, explotando los recursos naturales hasta donde hemos llegado y a lo que se nos está manejando, ¿verdad? Que el ser humano pues en su egoísmo pues ha sobreexplotado los recursos de la tierra y por eso pues está la crisis climática, etcétera. Bueno, eso es lo que los científicos nos hacen, nos enseñan, o nos dicen, o nos hacen creer. Otra pregunta es, en su afán de poder el hombre finalmente se va a destruir a sí mismo, porque el hombre, pues con el desarrollo de la ciencia, de la tecnología, pues ha sido capaz de desarrollar armas de exterminio masivo, ha desarrollado bombas atómicas, bombas nucleares, que son capaces de destruir el planeta. O sea, hay tantas bombas ya atómicas en el mundo que sería fácil con algunas de ellas, ni siquiera con todas, poder destruir este planeta en un segundo. Entonces esa es otra pregunta que nos podríamos hacer. Otra pregunta que nos podemos hacer es que la de si Satanás, que como Jesús nos enseñó, vino a robar, matar y destruir, pues Satanás terminará finalmente saliéndose con la suya, destruyendo al mundo entero. Esa es otra pregunta. O otra pregunta importante que nos podríamos hacer es, bueno, ¿qué acaso Dios finalmente ya se cansó, ha decidido destruir su creación y hacer una nueva? Porque pues eso, pues para Dios sería muy fácil también hacerlo, para el Dios todopoderoso, para el Shaddai, el Dios omnipresente, omnisciente, todopoderoso, pues podría tomar esa decisión, pues destruye esta creación y vuelvo a hacer otra. Pero ese no es el espíritu de Dios. El espíritu de Dios es un espíritu creativo, de creación y no de destrucción. Es un espíritu justo, de justicia, amén, como también vamos a aprender o hemos aprendido ya en la palabra de Dios. Pero y vamos a entender por qué, vamos a ir respondiendo todas estas preguntas conforme avancemos en este curso de tiempos finales, cada una de estas preguntas y aún más. Si salieran más preguntas durante el curso, pues las iremos contestando, les iremos dando respuestas siempre con base a la palabra de Dios. Amén, a la Biblia, a las escrituras, a las sagradas escrituras. Entonces, para poder entender que estamos en los tiempos finales, pues primero que nada debemos entender pues el principio, desde el principio. ¿Por qué podemos decir que son finales? Pues entonces, a ver, muéstrame cuál es el principio, o de dónde, por qué y cómo comenzó todo esto, por qué
tiene que llegar a un momento drástico de conclusión, de destrucción, por así decirlo, de término, ¿verdad? Porque vamos a ver en este curso cómo Dios le puso un término al trato que tiene con el hombre pecador. Dios le puso ya un tiempo, no se va a pasar por los siglos de los siglos eternamente Dios tratando con el hombre pecador, con el hombre bajo pecado, con el hombre bajo su rebeldía. No, Dios ya le puso un límite a la rebeldía del hombre y le dio un tiempo de gracia para poderse arrepentir y salvarse. Ese es el periodo de gracia que estamos viviendo a partir de que nuestro Señor Jesucristo, nuestro Mesías Salvador, vino a este mundo hace 2000 años y murió por nosotros, por ti y por mí, para salvación de nuestros pecados, pero dejando el libre albedrío de que si quieres aceptar esa salvación, la aceptas, y si no la quieres aceptar, pues puedes rechazarla, porque Dios no hizo robots, nos hizo a su imagen y semejanza, entes libres y con poder de decisión propia. Gloria a Dios. Entonces, eso es lo que vamos a estar entendiendo. Este Dios creador que dijimos, el Espíritu Santo, fue quien inspiró pues todo lo que es la Biblia. Inspiró a los casi 40, dicen que son 39, bueno, yo lo cierro en 40 hombres, escritores de los 66 libros que están escritos aquí en la Biblia. Es una colección de libros escritos en diferentes tiempos. En un periodo de 1500 años fue escrito la Biblia, pero toda la Biblia hemos visto que es inspirada por Dios, por el Espíritu Santo. Dios en este libro dejó escrito todo lo que le sucedería al hombre más adelante. Nos reveló, en la palabra de Dios está revelado el pasado, el presente y el futuro. El tiempo presente y el tiempo futuro ya fue revelado a través de la palabra de Dios. Por eso podemos reconocer que tenemos al único Dios, como escribió ahí el profeta, como dijo Dios ahí, le dijo al profeta Daniel: yo soy el Dios único, no hay otro Dios delante de mí. El Dios que puede hablar tanto del pasado como del presente como del futuro, haciéndonoslo saber, pues ese es el Dios verdadero que todo lo sabe y todo lo conoce. Amén. Entonces, como escribió el apóstol Pedro en su segunda carta, también tenemos en nuestras manos, dice el apóstol Pedro, tenemos la palabra profética más segura, que es la Biblia. Es más, vamos a leerlo. Esto está escrito en segunda de Pedro 1, 19, 21. Dice así: tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacen bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aquí en este texto del apóstol Pedro, su segunda carta, vemos varios principios que nos enseñó acerca de la profecía bíblica, que quiero compartirlos para que sigamos entendiendo por qué es tan importante la profecía bíblica, la palabra profética. En primer lugar, la palabra profética es la totalidad de la gran revelación de Dios, tanto de sí mismo como de su plan eterno para la humanidad. Esa es la palabra profética. Es la totalidad de la gran revelación de Dios, tanto de sí mismo como de el plan eterno para el hombre. En segundo lugar, dice que hacemos muy bien en estar atentos, ¿sí?, en conocerla. Y eso es lo que estamos haciendo. Estamos siendo atentos en conocerla, ya que nos da luz en nuestro caminar en la vida. Qué importante es saber, pues, qué va a pasar en lo futuro. Eso nos da certeza, nos dice hacia dónde vamos, no hay incertidumbre,
no estamos como que, pues, ¿qué va a pasar? ¿O qué va a pasar después de que uno muere? No, ya la palabra de Dios ya nos dijo todo esto. ¿Qué va a pasar en el futuro? ¿Se va a destruir el mundo? ¿No se va a destruir? ¿El hombre lo va a acabar destruyendo? Bueno, ya la palabra de Dios ya nos lo reveló. Amén. Entonces, ¿qué nos da la palabra profética? Nos da seguridad sobre el futuro, nos da seguridad que hay un Dios verdadero. Amén. Gloria a Dios, y que tenemos una palabra revelada y que nos da luz y guianza para nuestro caminar, para nuestro destino, para llegar a buen puerto. Amén. Tarde que temprano. Y para llevarnos a buen destino. Quiero decirles, todos los escritores de la Biblia fueron dirigidos e impulsados por el Espíritu Santo. Dios guió sus pensamientos, sus escritos, su pluma, ¿verdad? Los dirigió el Señor. Todo lo que escribieron fue conforme a su voluntad. No fue idea de hombres la Biblia, sino fue idea de Dios mismo. Y así quiso darnos a conocer. Así se quiso dar a conocer Dios al hombre a través de su palabra, a través de los escritos. Así se manifestó Dios al hombre por medio de su palabra, de la Biblia. Ahí es donde lo podemos escuchar. Muchos quisieran escuchar a Dios audiblemente, pero aquí la enseñanza es, bueno, si no lo puedes escuchar audiblemente, pues léelo. O sea, porque Dios ya nos habló. Ya tenemos esa palabra profética más segura. Y otro principio que el apóstol Pedro nos está enseñando aquí es que la escritura no es de interpretación privada. Esto es, la palabra de Dios se explica por sí misma. No tenemos por qué estarla dando interpretaciones ni inventándole interpretaciones a la palabra de Dios conforme a nuestra mente humana, que es finita, sino que el Espíritu Santo ya la dejó muy clara, la palabra de Dios, para que nosotros la entendiéramos, para que la conociéramos completa desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y así podamos escudriñarla. Escudriñarla, que es un verbo que significa, que se refiere a examinarla, analizarla con mucha atención, los aspectos más profundos que tiene la palabra de Dios, escarbándola, examinándola, inquiriéndola, averiguando cuidadosamente algo. Eso significa escudriñarla. Jesús mismo nos enseñó en Juan 5:39, Jesús dijo: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Por eso no podemos ser superficiales, ni religiosos, ni darles interpretaciones privadas a la palabra de Dios, sino que tenemos que irnos a lo profundo, a la raíz original de las escrituras. ¿Para qué? Para entenderlas, cuál fue su espíritu original, lo que Dios nos quiso dar a entender, lo que Dios nos enseñó. Cabe mencionar que milagrosamente, bueno, sobre todo porque Dios así lo ha permitido, pues se ha encargado de conservar su palabra desde que fue escrita. Como ejemplo de ello tenemos los rollos encontrados junto al Mar Muerto, que son escritos bíblicos que se encontraron en unas cuevas ahí en el desierto de Judea, con escritos bíblicos de más de 2000 años de antigüedad, y que son considerados como el descubrimiento arqueológico más importante que haya tenido a la fecha la humanidad. Se encontraron ahí casi 1000 pergaminos y papiros escritos tanto en arameo como en hebreo, y que fueron recuperados en 11 cuevas de casi de 300 que fueron inspeccionadas en Qumran, en el desierto de Judea, de Cisjordania, y eso sucedió entre los años 1947 y 1956. Gloria a Dios. O sea, el Señor se ha encargado de que su palabra permanezca conforme fue revelada desde sus orígenes. Y por esto
nosotros debemos tener mucho cuidado, sobre todo en estos tiempos de engaño, que son parte de los tiempos finales que estamos viviendo, pues de que hay mucho engaño, aún en la palabra, en las, más bien en muchos que hablan de la palabra de Dios, que predican la palabra de Dios, muchos que tenemos de todo, hay hasta falsos hermanos, falsos predicadores, falsos pastores, etcétera, pues que a veces corrompen la palabra de Dios enseñando cosas diferentes o dando interpretaciones personales de la palabra de Dios. Hay muchos, vemos sobre todo ahí en las redes, hay muchos videos que aparecen continuamente ahí en las redes sociales con frases como Dios me dijo, o Dios me reveló, o Dios me habló, o Dios me dijo que se arrepientan urgentemente porque si no voy a traer, voy a enviarles un juicio. Son frases pues que no están acorde a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en estos casos, al escuchar esto, bueno, pues nos podríamos entonces preguntar, pues ¿qué no Dios ya nos reveló todo? O sea, ¿por qué Dios va a necesitar que alguien, por medio de una persona adicional en estos tiempos, nos diga lo que Dios está pensando hacer, sino que ya el Señor ya nos lo dijo, ya está escrito? Hasta el último libro de Apocalipsis, que se escribió hace casi 2000 años, ahí el Señor dijo que ya no habría más revelación o más palabra de Dios, que ya todo estaba dicho desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces tenemos de tener mucho cuidado con este tipo de mensajes, de advertencias adicionales a través de hermanos, ¿verdad? Entonces, si nos podemos preguntar, bueno, ¿por qué no la palabra de Dios ya fue suficiente? Ya Dios ya nos reveló todo. Entonces debemos de tener mucho cuidado con estos mensajes que se encuentran ahí en las redes, ¿verdad? Dios me reveló, Dios me habló, Dios me dijo, Dios va a hacer, o sea, pues el Señor ya nos lo dijo todo, ya no tiene por qué volverlo a decir, amén. Aunque el Espíritu Santo se puede mover y nos puede reafirmar lo que va a hacer el Señor, pero todo ya está basado, debe de estar basado en las Escrituras, amén, que no son, como dijo el apóstol Pedro, de interpretación personal. Gloria a Dios. Dice ahí Apocalipsis 22, 18, 19, dice así: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en el libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad Jerusalén, o la nueva Jerusalén, y de las cosas que están escritas en este libro. Es esta advertencia dada por nuestro Señor Jesucristo ya casi al terminar el libro del Apocalipsis, pues es muy contundente. Y esta advertencia dada por nuestro Señor Jesús, pues es muy contundente, sobre todo contra aquellas religiones que han modificado las Escrituras. Por ejemplo, tenemos el caso de los mormones, que dicen que se debe escuchar al ángel Moroni y al libro del Mormón. O sea, una revelación que tuvieron ahí de un ángel, que yo digo que más bien es un demonio, y que supuestamente ahí había una nueva revelación para la iglesia al final de los tiempos, hace aproximadamente casi 300 años, que supuestamente recibió este hombre, Smith, recibió esta revelación. O tenemos a los testigos de Jehová, que le quitaron 300 versículos, 300 textos bíblicos de la Biblia, 300 textos de las Escrituras los eliminaron, creando una nueva versión de esta, y que conforme ya lo leímos ahí, dicho por nuestro Señor Jesús, pues ya hay una sentencia para ellos por andar quitándole o poniéndole a la palabra de Dios. Entonces, si aún tú estás en estas religiones, pues yo
te invito, te aconsejo a que huyas de ellas y te metas a la palabra sana, a la sana doctrina, a la palabra de nuestro Dios. El apóstol Pablo también confirmó la inspiración divina de las Escrituras y además cuál es su utilidad para nosotros, la Iglesia de Cristo. Segunda Timoteo dice así, 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Amén. Entonces, la palabra profética, la Escritura, la Biblia, es útil para enseñar y ser enseñados. Amén. Nos sirve para enseñar a otros y para ser enseñados a nosotros mismos, para ser redarguidos, para ser corregidos, para ser instruidos. Amén. Gloria a Dios. Entonces, con base a a todos estos principios que debemos aplicar en cuanto a la palabra de Dios, pues vamos a ver en este tema introductorio de este curso de tiempos finales, les voy a decir qué temas vamos a estar viendo, analizando, estudiando en nuestras próximas lecciones. Amén. Vamos a estar estudiando varios temas, todos enfocados a los últimos tiempos que estamos viviendo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, entre otros temas, vamos a ver cómo desde un principio ya Dios puso un límite al tiempo tanto kairos como cronos, ¿sí? El tiempo cronológico del hombre y el tiempo de Dios, que es el tiempo kairos, para contender con el pecado de los hombres. Dios ya le puso un límite. Dios, como dijimos al principio, no va a estar eternamente tratando con el hombre bajo su actual estado de pecado, sino que ya Dios le puso un límite en el cual Él va a contender o va a tratar o va a pelear, por así decirlo, con el hombre, va a tratar con el hombre, y así nos lo enseña la palabra de Dios, y eso lo vamos a estar estudiando. También vamos a ver conforme a las señales que nuestro Señor Jesucristo nos previno en su último gran discurso del Monte de los Olivos, que está registrado tanto en Mateo 24 como en Lucas 21 o en Marcos 13. Ahí están registrados el último discurso de nuestro Señor Jesús. Es el último discurso profético antes de ir a la cruz del Calvario. Él ahí nos dijo lo que sucedería y en toda la palabra profética de Dios y que estamos observando, ¿verdad? Se está cumpliendo. Todo lo que nuestro Señor Jesucristo nos dijo ahí en estos textos que acabamos de comentar, todo está sucediendo en la actualidad, todo se está observando tanto en el primer cielo, el cielo físico que podemos ver, o el segundo cielo que es la bóveda celeste. También ahí están sucediendo muchas cosas, hay muchas señales de parte de Dios, amén, que se están cumpliendo en nuestros días. No tan solo es que veamos todas las cuestiones que están pasando en la naturaleza con la crisis climática, como todas estas lluvias torrenciales que hemos estado viendo en estos últimos tiempos. No hay país que se haya librado de estas lluvias tremendas. Veíamos ahí en China el metro ahí totalmente, el agua llegaba hasta el cuello de las personas, cosas terribles. Estamos viendo huracanes, tornados, terremotos, erupciones volcánicas, incendios, todo esto de la crisis climática. Bueno, pues nuestro Señor Jesús lo profetizó aquí en los textos que escuchamos en su último gran discurso, que serían señales previas a su regreso. También el incremento en la maldad del hombre, también escrito ahí en la Escritura, en la palabra de Dios, y los grandes cambios políticos que estamos viendo en el mundo, los cambios políticos, religiosos, económicos. Con todo ello podemos discernir que son los últimos tiempos, porque se juntó todo
a la vez. Todo ahora sí que como que se terminó el rompecabezas y como que ya tenemos un rompecabezas ya construido totalmente, hablándonos de que estamos viviendo ya en los últimos tiempos. Por lo tanto, en cada una de las lecciones vamos a aprovechar para comentar las noticias importantes que hayan surgido en la semana que esté corriendo, en la semana que estemos dando el curso. Vamos a comentar algunas noticias importantes y a esas noticias pues les vamos a dar un enfoque bíblico, un enfoque profético, conforme a la palabra de Dios. Amén. Vamos a y eso también nos va a ayudar a entender que estamos viviendo ya estos tiempos finales. Quiero decirles que en el mundo hay malas noticias todos los días, que cabe mencionar que muchas de esas noticias a veces son encubiertas por los grandes consorcios informativos del mundo, porque van en contra de sus intereses, de sus agendas que tienen para este mundo con la élite, etcétera, y que pues en ocasiones esconden todas estas noticias. Nunca se habla de lo que a ellos no les convenga, ¿verdad? Todas, por ejemplo, los medios de comunicación masivos, las grandes empresas comunicadoras, entiendo que son muy pocas y solamente 6 familias son las que las controlan en el mundo, y pues no confrontan esas noticias con lo que dice la Escritura, lógicamente. ¿Por qué? Porque no creen en la palabra de Dios, son antibiblia, son antidios, ¿sí? Todo cómo se está manejando este mundo, y nosotros sí les vamos a dar un enfoque profético, bíblico a las noticias que estamos viendo. Pues cada día hay una mala noticia, una o muchas malas noticias. Así es como está el mundo actual. Pues como parte de esto, pues vemos que el engaño de los tiempos finales pues es también una de las señales que nuestro Señor Jesucristo también nos dio. Comentó que, es más, la primera señal que Jesús habló ahí en Mateo 24 fue que en los últimos tiempos previos a su venida habría grandes engaños previos a su retorno. Habría un mundo que sería engañado en todos los ámbitos. En el ámbito espiritual tenemos un mundo que está engañado, en el ámbito espiritual, en el ámbito político, religioso, moral y económicamente hablando. O sea, el engaño ha crecido en forma exponencial en estos últimos tiempos finales que estamos viviendo. Eso lo vamos a estar estudiando también en este curso de tiempos finales. También hablaremos de las guerras, de los rumores de guerras que Jesús habló ahí también en el gran discurso del Monte de los Olivos. Vemos cómo el Medio Oriente y en especial Israel y la ciudad de Jerusalén, cómo se han convertido en el centro de conflicto internacional o mundial. Son un polvorín. La ciudad de Jerusalén ahora ya es una olla de presión, es un polvorín que va a detonar grandes guerras que están escritas en la palabra de Dios y que están próximas a iniciarse. La guerra, por ejemplo, de la conspiración que habla el Salmo 83. Vemos la guerra de Gog y Magog, que tampoco ha sucedido, pero que va a suceder, que nos habla ahí el libro del profeta Ezequiel, capítulos 37, 38. Vamos a ver al fin también la guerra final, que será la guerra del Armagedón, la guerra del Valle de Megiddo. También nos habla la palabra. Vamos a estar estudiando estas guerras. Vemos ya como los principales enemigos de Israel, que están escritos en la palabra, que fue escritos, hace casi 3000 años, pues ya están organizados de acuerdo a lo profetizado de la palabra. Esto es algo sorprendente, que países que hace 3000 años
aparecen en la Biblia, bueno, están apareciendo el día de hoy tal como están profetizados ahí en la palabra de Dios. Por ejemplo, vemos a los grandes enemigos de Israel, vemos a Irán, que es Persia, la antigua Persia, es hoy Irán, cambió su nombre por Irán en 1935. Vemos a Magog, que es Rusia, Mesec y Tubal, nos está hablando de Rusia, que también son enemigos de Israel. La palabra de Dios habla de Togarma, que es Turquía, Damasco, que es Siria, luego también habla de Líbano, que es Gebal y Hezbolá, también son enemigos de Israel. Gaza también es Hamas, ¿sí? Estos grupos terroristas que lanzan cohetes, miles de cohetes en contra de Israel, financiados en este caso por Irán, por los persas. Y también tenemos a China y todos los países que ellos controlan, ¿verdad? Norcorea, etcétera, como los reyes del oriente, todos ellos enemigos de Israel, que están escritos en la palabra, que van a generar guerras tremendas, pero lo más glorioso de todo esto es que pareciera que tienen mucho poder, pero más poder tiene el Señor, que defenderá a su pueblo Israel y los hará salir victoriosos. Entonces, son tiempos finales de guerra espiritual. Satanás y sus demonios están más activos que nunca en este mundo. ¿Por qué? Porque saben que su tiempo de dominio ya se está terminando, porque Dios ya le puso un límite a este tiempo, y por eso nosotros, la Iglesia de Cristo, tenemos que hacer a un lado la apostasía, la tibieza y la apatía, y levantarnos en oración, amén, como Jesús mismo nos enseñó que debíamos estar velando y orando, sobre todo en estos tiempos finales. También estaremos estudiando el renacimiento de la higuera. Vamos a estudiar cómo el pueblo de Israel es el reloj profético de Dios al haber renacido el 14 de mayo de 1948, hace 73 años, después de casi 1900 años de haber estado dispersos en el mundo, pues milagrosamente vuelve a renacer para cumplir así la palabra de Dios, la profecía. Entonces, con base a esta higuera renacida, que es Israel, vamos a analizar por qué podemos ya decir que somos ya la última generación que a partir de 1948 en adelante verá el regreso de nuestro Señor Jesucristo a este mundo. Amén. De entrada se los digo, somos la última generación previos al regreso de nuestro Señor Jesucristo, y por eso yo le doy honra y gloria a nuestro Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. También vamos a hablar del evento inminente que se acerca, que se llama, la palabra le llama el arrebatamiento, en griego arpazo, que de la Iglesia de Cristo, un arrebatamiento que será de la Iglesia de Cristo al tercer cielo, donde Cristo mismo bajará por su Iglesia. Y decimos que es algo inminente porque es algo que ya no hay ninguna otra profecía que se tenga que cumplir para que esto suceda. O sea que ese es el gran evento que sigue a continuación, que el mundo va a ver, que verán cómo la Iglesia de Cristo, que esté velando, preparada, las vírgenes sensatas, un día nos iremos con el Señor en un abrir y cerrar de ojos, vamos a desaparecer del mundo. El mundo hará muchas conjeturas, dirán que los extraterrestres nos llevaron, por eso están de moda ahorita, porque es parte del engaño del enemigo, pero estaremos hablando de este evento, amén. Cristo vendrá por una iglesia preparada, que lo espera, que anhela su regreso, anhela que Cristo venga, como dice Apocalipsis, el Espíritu Santo y la iglesia de Cristo dicen: ven, Señor Jesús. Hablaremos también del Yom Teruah, la quinta fiesta del pueblo de Israel, que es la fiesta de las trompetas, que tiene que ver precisamente con este arrebatamiento. Es una fiesta de puertas abiertas, amén, como también está escrito ahí en Apocalipsis 4,
cuando el Señor le dice a Juan, ven, sube acá, y había una puerta en el cielo y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Gloria a Dios. Tiene que ver con esta quinta fiesta, también la vamos a estar estudiando. En la quinta fiesta también vamos a ver cómo al ser arrebatada la iglesia dará comienzo la semana 70, esta semana pendiente de las 70 semanas de Daniel, que quedó pendiente cuando en la semana 69 el pueblo de Israel rechazó al Mesías Jesucristo, lo mandó matar, lo crucificaron, pero sabemos nosotros que nuestro Señor Jesús resucitó al tercer día. Amén. Pero bueno, quedó una semana pendiente de esta profecía dada por el profeta Daniel en el Antiguo Testamento, que ya estudiamos en el libro de Daniel, y que son 7 años que comenzarán el día que la iglesia sea arrebatada al cielo. Van a comenzar esos 7 años en los cuales el anticristo hará un pacto de muerte con el pueblo de Israel, se les presentará como su Mesías y los engañará. A la mitad de la semana se sentará ahí en el templo, en el tercer templo, que también estaremos hablando de este tema. Vamos a hablar de cómo el tercer templo de los judíos está ya pronto a ser construido, nomás están esperando el banderazo, la oportunidad de que el falso Cristo les dé esa oportunidad de construirlo ahí en Jerusalén, en el Monte Santo. También hablaremos de los 21 juicios de Dios que serán desatados posteriores al arrebatamiento, a que comience la semana 70. Hablaremos de las 7 de los 7 sellos, de las 7 trompetas y de las 7 copas de la ira de Dios. También estaremos tocando este tema. Hablaremos también del tema de los 144,000 predicadores del Evangelio eterno de nuestro Señor Jesucristo, todos del pueblo de Israel, judíos que serán levantados una vez que la iglesia se vaya, en el tiempo ya que comience la tribulación. Ellos se encargarán de predicar el Evangelio en todo el mundo. ¿Por qué? Porque la iglesia de Cristo ya no estará aquí sobre la tierra. También hablaremos de los 2 testigos que Dios va a levantar ahí alrededor del tercer templo, que Dios posiblemente sean Moisés y Elías, amén, que van a estar proclamando a Jesucristo fuera de este templo y que serán finalmente asesinados, pero resucitarán y subirán al cielo. Vamos a estar hablando de ellos. También vamos a hablar de la persona del anticristo. ¿Quién es el anticristo? ¿Quién es el anticristo del final de la historia? Amén, que también ya estuvimos hablando algo ahí en el profeta Daniel, en el Apocalipsis, pero vamos a hablar a más profundidad de este tema. Vamos a hablar de los anticristos que ya han existido a través de la historia. Vamos a hablar de Nimrod, de Faraón, de Nabucodonosor, de Ciro, de Alejandro Magno, de los emperadores romanos, todos ellos también vistos como anticristos. También otros anticristos más modernos, como fue Napoleón, como fue Hitler, ¿verdad? El más moderno de los anticristos que han surgido en este mundo, y el final anticristo que surgirá una vez que la iglesia parta de este mundo. También hablaremos del tema de la marca de la bestia, del 666 famoso, cuál es su significado, y acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, de la parusia, al final de la semana 70 en la que Jesucristo regresará en la tierra. Dice la Escritura que todo ojo le verá. Amén. Gloria a Dios. Y Él va a regresar como Rey de Reyes y como Señor de Señores. Gloria a Dios. Pues como ven, esos serán algunos de los temas, o bueno, la gran mayoría de los temas, o si el Señor pone en nuestro corazón dar algún tema adicional, pues lo estaremos dando. Entonces, como podrán ver, pues tenemos mucho material, el cual estaremos estudiando, analizando, escudriñando de acuerdo a la palabra de Dios. Amén. Y que pues será de bendición para nuestra vida. Entonces, aquí
La pregunta que les puedo hacer es, ¿están ustedes listos para tomar este curso? Gloria a Dios, estamos listos para tomar este curso. Le vamos a echar ganas, nos vamos a esforzar en tomarlo, en seguir aprendiendo. Miren que conocer la palabra profética, la profecía bíblica, crea varias cosas en nosotros. Por esto es importante que la estudiemos, amén. Aparte de como el Señor nos dijo que nosotros tenemos que aprender de ella, tenemos que anunciar lo que viene, tenemos que poner en orden lo que Dios va a hacer. Es bien importante para Dios esto. Dios nos lo mandó, nos lo encomendó, amén. Entonces debemos el conocer la profecía bíblica, la palabra profética de Dios, de la Biblia. ¿Qué hace en nosotros? Bueno, nos hace amar más a Dios, nos crea en nosotros un mayor amor a Dios, hace que nuestra fe crezca, también hace que estemos listos y preparados para su venida, para la segunda venida del Señor. También tocaremos ese tema que habló Jesús, de que estos últimos tiempos serían como los tiempos de Noé, los cuales pues muy pocos se salvaron porque no entendieron de los tiempos, y eso también es tema a tratar, como el mundo no entiende estos tiempos o no los quiere entender, porque mucha gente se le predica, se le enseña la palabra de Dios, pero no le importa. Ellos viven en una burbuja de engaño, es como las avestruces que esconden su cabeza en la tierra, ¿verdad? Y no quieren ver qué está pasando, que si hay algún peligro, ellos lo único que hacen es esconder su cabeza en la tierra, y aunque lleguen y los depredadores se los coman, bueno, pues ellos estaban escondidos ahí y no quisieron abrir sus ojos a la verdad de las Escrituras. Entonces, otro de los objetivos, ¿verdad?, de conocer y entender la profecía bíblica, pues es que seamos luz para los que nos rodean, que seamos luz para nuestro prójimo, amén, que seamos testigos como Jesús nos enseñó, como Jehová nos enseñó en el Antiguo Testamento, pero no de la religión esta, ¿verdad?, que oímos, sino que seamos testigos de Él, de la verdad de su palabra, que es verdad, amén, gloria a Dios. Bueno, pues es la introducción al curso, esos son los temas que veremos. Entonces vamos a concluir haciendo una oración y pidiendo al Señor pues que en las próximas semanas Dios nos dé mucha sabiduría, inteligencia, discernimiento, entendimiento en su palabra. Oramos. Gracias te damos, Señor, por este nuevo curso, tiempos finales que vamos a comenzar o hemos comenzado ya este viernes. Gracias por tu palabra, Señor, que queremos poner, que queremos hablar de lo que está sucediendo, de lo que va a suceder, que ya es pronto, Señor, ya es muy pronto, Padre. Todas las cosas se han venido dando, Señor, solitas, Padre. Tu palabra se cumple y se va a cumplir tal como está escrita, Señor, porque tu palabra no falla, Señor. Gracias, gracias. Tenemos esa palabra más segura, la palabra profética más segura. Te damos gracias, Señor, bendecimos tu nombre, recibimos sabiduría, inteligencia, luz y entendimiento en tu palabra, Señor. Te lo pido y gracias por los que nos ven, los que van a tomar este curso. Bendícelos, guárdalos, levántalos, y que a través de este curso te podamos amar más, Señor, y podamos creer más en ti, Señor, que nuestra fe crezca y estar preparados para tu venida. Te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Pues muchas gracias. Dios los bendiga a todos. Gracias por acompañarnos nuevamente y les vuelvo a animar. No se pierdan este curso. O sea, va a ser de mucha bendición para todos. Shalom, la paz de Cristo. Recuerden, Cristo viene pronto. Maranata. Un abrazo para todos. Bendiciones.